Ok, ya están entrando aquí los compañeros. Listo. Entonces, bueno, ahora sí. Primero vamos a ver unos conceptos muy claros que quisiera que tuvieran esa connotación. Y uno de los primeros conceptos que quiero que vean, la vez pasada hicimos esta explicación, pero quiero volverla a hacer, y es la homeoterapia. La vez pasada habíamos dicho que la homeopatía se divide en varias escuelas, que estaba la escuela kentiana o la unicista, que son discípulos de Hahnemann. Después apareció otro señor que se llamaba Lombanier, que también era discípulo de Hahnemann, pero él dijo que un solo medicamento no era suficiente para tratar las enfermedades y que necesitábamos hacer unos compuestos, algo pluralista, algo que pudiéramos ubicar varios medicamentos que trabajaran una misma enfermedad con los síntomas muy similares. Entonces nació la escuela pluralista. Después aparecieron otros homeópatas y dijeron, no, necesitamos que realmente tengan diferentes potencias cada medicamento. Escuchen la palabra, diferentes potencias o dinamizaciones cada medicamento para que podamos trabajar desde la parte de tejidos hasta la parte comportamental en un solo medicamento. Vean, nació la escuela complejista. Esas son las tres escuelas que hay. Y desde ahí se ubicaron otras escuelas que ahorita más adelante vamos a ver. ¿Ok? Vamos a estar pendientes si van entrando compañeros. No, hasta el momento no. Bueno. Entonces, ¿qué pasó con esto? La historia es la siguiente. Bueno, primero unos conceptos. Habíamos hablado que desde la época de Hahnemann el uso de medicamentos homeopáticos ha ido evolucionando en distintas direcciones, configurándose diversos métodos terapéuticos que actualmente se engloban bajo el término de ¿qué? Homeoterapia. No necesariamente homeopatía. Cuando se dice homeópata, uno tiene que preguntar, ¿y usted de qué escuela es? ¿Usted es unicista? ¿O es pluralista? ¿Es complejista? ¿O estudió motoxicología? Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy homeópata, pero yo estudié motoxicología. Y eso fue un título que obtuve de una escuela que se llama Baden-Baden de Alemania. Ese es un curso o un diplomado que lo hice allá, a distancia. Y tengo conocimientos de pluralismo y tengo conocimientos de homeopatía unicista, pero normalmente los médicos se van por una sola homeopatía. En el caso mío, pues la estudio porque, pues para poder dar las definiciones y es muy importante tener todos esos conocimientos claros, pero un homeópata no necesariamente tiene que salir de alguna escuela para saber si es homeópata, ¿no? Entonces, cuando usted va ante el homeópata, con el que usted solo le diga, ¿y usted de qué escuela es? Ella tiene que decirle, no, yo soy de la motoxicología, soy pluralista o soy complejista. El que no sabe ese término es porque simplemente cogió la homeopatía para hacer plata y nunca estudian nada, solamente hacen el mismo proceso que han hecho algunos médicos, que cambian el acetaminofén por belladona o aconitum, pero no saben los conceptos ni saben nada de qué es lo que están hablando y se llaman homeópata. Entonces, eso es lo que ha dañado la homeopatía en estos últimos años. Entonces, vamos a ver algunos conceptos sobre ese tema. Entonces, hay unas clases de homoterapias muy básicas que son la homotoxicológica, que ya la hemos visto con la clase pasada, la medicina antroposófica, que eso es de Ron Steiner, en eso no les voy a hacer incle porque es una filosofía y tiene que ver un poco con homeopatía, pero bueno. Y la homeopatía del doctor de Schuller. No sé si ustedes alguna han escuchado de las famosas sales de Schuller, que son muy básicas para mejorar el organismo. Como siempre, hay que tener en cuenta las referencias bibliográficas. Yo siempre he dicho a ustedes, todo tiene una referencia bibliográfica, ¿ok? Bueno. ¿Qué pasa con la homeopaterapia? Se dice que tiene una diferencia entre sí, principalmente por el marco conceptual, lo que les explicaba ahorita. Todos tienen que ver con la homeopatía, algunas son simples, son unitarios, pero su filosofía cambia un poco y tienen algunas concepciones de la vida un poco diferentes, aunque todos pertenecen al mismo campo del vitalismo. Acuerden la primera clase cuando les decía que era mecanicismos, que era vitalismo. Entonces, todas pertenecen al mismo campo del vitalismo, pero tienen unas diferencias entre sí muy claras, ¿sí? Por ejemplo, la medicina antiomotóxica o medicina homotoxicológica, homotoxicología, es de Hans Reckenberg, o Hans-Henrik Reckenberg, se llama él, un alemán. Es el dueño, o fue dueño de un laboratorio muy conocido como Laboratorio Hell,
que es uno de los precursores de homeopatía y más grandes del mundo junto a Wyro. Son los dos laboratorios más grandes que existen actualmente. ¿Qué pasa con él? Él creó un sistema dentro de la homeopatía diferente a todos los sistemas. Él dijo que había un término que llama homotoxicología y él puso 3 pilares de esa homotoxicología, ¿sí? Entonces, el pilar de homotoxicología es la desintoxicación, la biorregulación, ¿sí? Y el otro pilar es el proceso, los procesos de recuperación. Entonces, esos son 3 pilares básicos que él tiene en la homotoxicología y que es muy importante tenerlos presentes. Pero acá estamos hablando un pequeño resumen de eso. ¿Qué dijo Recke? Denominaba homotoxicosis a todos los procesos patológicos, o sea, toda enfermedad, él le decía que era un homotoxicosis. ¿Qué es eso? Eso quiere decir que toda enfermedad, decía él, que se producía por una toxina, y él le colocó un nombre, le colocó homotoxina, que es todo aquello que agrede o puede generar el organismo, ¿sí? Y nuevamente son toxinas endógenas, o sea, de adentro hacia afuera, como aquellas que produce el hígado cuando uno consume, digamos, leche. El hígado no metaboliza bien la leche y produce una toxina, o digamos una combinación de café con leche. En esa combinación se produce una toxina adicional que normalmente se dice que junto al colesterol puede llenar la vesícula de cálculos, ¿no? Eso es un decir por ahí teórico sobre el tema. Bueno, unas toxinas les llamó endógenas y otras toxinas les llamó exógenas, o sea, las de que entran de adentro hacia afuera, como la polución, y las endógenas las que producen dentro del organismo, ¿sí? Eso es lo que dijo Ángel Recke. Ahora, él dice que esas toxinas podían alterar el equilibrio fisiológico y desencadenar una serie de reacciones de defensa en el organismo. Entre ellas activaban las interleuquinas, las prostaglandinas, lo que está de moda por esta época, porque eso es lo que más se activa con las patologías virales, ¿no? Entre otras palabras, enfermedades, según Recke, son especiales biológicas de defensa antiotóxica del organismo humano. Entonces, él decía que la homotoxicosis se divide en grupos según su enfermedad. Entonces él desarrolló una clara visión de estos mecanismos fundamentales de defensas. Y él hizo una tabla que son 6 posiciones y esa tabla les puso un nombre. Entonces, a una posición le llamó excreción y esa exposición, por ejemplo, decía la excreción, y la excreción tiene que ver con todos los órganos emuntorios. ¿Cuáles son los órganos emuntorios de los que tenemos? Son el hígado, el riñón, los pulmones, la piel. Entonces él decía que toda patología tenía que excretarse por medio de esos órganos emuntorios. Hizo otra fase que se llama impregnación, que era donde se impregnan todas las patologías. Entonces ahí entran las bacterias, los virus, todos los procesos se hacen de ahí. Y así fue creando fases hasta llegar a una última fase que llamaba neoplasia. Entonces, esas 3 fases que él decía que era lo que la evolución de un ser humano desde que entra una patología hasta cuando muere, desde la primera fase, que es la excreción, hasta la última fase, que es la neoplasia, que es el cáncer, tenía unos espacios y unos cortes que se podían devolver. Y a esas devoluciones él llamó a eso vicariación regresiva. O sea, toda patología se puede volver a la inicial. Les explico. Si usted tiene un asma, entonces esa asma ya pasó a un corte especial. Usted antes de comenzar el asma, decía Hans-Henrik Recke, decía, no, antes de comenzar el asma, yo comencé con una estornudadera. Después comencé con tos y con el tiempo fue evolucionando hasta que ya me quedó un asma. Entonces, Recke decía que eso eran unas etapas de evolución progresiva o vicariación progresiva. Y esas etapas tenían hasta llegar al asma. Él lo que hacía era darle medicamentos homeopáticos de la parte homotoxicológica y devolver ese proceso. O sea, que si yo antes de tener asma me dio tos, posiblemente vuelvas a tener tos. Y antes de la tos, ahí me dio rinitis o sinusitis, posiblemente antes vuelvas a tener rinitis y sinusitis. Y antes de la rinitis y sinusitis, usted tuvo algún dolor de oído, cosas así similares, iba regresando la patología hasta su entorno inicial.
Esa es la teoría de Reckner, para que me entiendan qué quiere decir con eso. Entonces él decía que todo esto debía que ser a ciertas toxinas que hay en el organismo y que al entrar el medicamento homeopático lo que daba era información a la parte celular, crear un receptor para esa toxina desde la célula, bloquearla y eliminarla del organismo. Entonces, eso es lo que quiere decir Hans Henry de Reckner. Entonces, esa es la explicación más o menos de esa clase de homoterapia. Ahora, aparece otra clase de terapia dentro de la homeopatía, que es el doctor Schuller. Las famosas sales de Schuller, que ya vamos a la entrada aquí a Nicolás. Las famosas sales de Schuller, que son muy interesantes. ¿Por qué? Porque las sales de Schuller, lógicamente alguno de los médicos, no sé si fue Virchow o directamente Schuller, lo que hicieron fue comenzar a buscar de qué estaba hecho directamente el organismo, de qué estaba hecho el cuerpo, qué contenían los músculos exactamente, qué contenían los huesos, pero lo que hacían era como buscar una ceniza, buscar una formación o una formación inicial hemopática del cuerpo o una constitución del organismo. Entonces, en ese proceso, él comenzó a decir que el organismo estaba compuesto por 12 clases de sales y él las especificó y las llamó las famosas sales de Schuller. Entonces, él seleccionó un número limitado de medicamentos específicos para utilizarles en la terapia de sales minerales y entonces comenzó a buscar que cada sal tenía que ver con una parte del organismo. Y así creó las famosas sales de Schuller. Entonces aquí están los nombres de las sales de Schuller. Por ejemplo, el ferro fosfórico está compuesto de fósforo y hierro. Lógicamente nos va a servir para la anemia. Entonces esto está compuesto de la parte, por ejemplo, el natrio sulfúrico está compuesto de sulfuro y natrio nos va a servir para la piel. El magnesio fosfórico, muy bueno para la parte del sistema nervioso central y nos ayuda bastante para la migraña. El calcio sulfúrico nos va a ayudar a fortalecer la parte de los huesos y el calcio fluorato lo utiliza muy bien para la parte de los dientes. El calcio fosfórico trabaja también sobre la parte cerebral por el fósforo y el fortalecimiento de algunas partes óseas, especialmente los huesos pequeños. Entonces, él comenzó a diluir ese proceso de las famosas sales de Schuller y creó 12 sales de Schuller que en este momento se venden bastante y la utilizan mucho como un complemento, un suplemento dietario para fortalecer en niños, en adultos, y es una fórmula que trae esas 12 sales de Schuller. Entonces, ese es el compuesto de las sales de Schuller. Espérenme 2 minuticos y les voy a mandar una foto del producto que es un sales de Schuller. Entonces, así es que se forma otro concepto de homeopatía diferente al que les comenté la vez pasada. ¿Por qué les comento todo esto? Porque tenemos que abarcar todo lo que está en el mercado. Sí, que diga el número 13 no quiere decir que tenga 13 sales, ¿no? Ahí le mandé la foto. Eso quiere decir que ese es un número que le dan de laboratorio para identificar el producto. Entonces, esas son las famosas sales de Schuller. Son sales minerales que están compuestas por 12 clases de sales. Entonces, y se toma una cucharadita 3 veces al día y es como el mejor multivitamínico homeopático que existe, independiente de cualquier otra cosa. Bueno, ya teniendo claro ese concepto, vamos a entrar al método de preparación de un medicamento homeopático. Primero que todo, se considera que un medicamento homeopático, cuando se ha elaborado conforme a métodos de preparación descritos en las farmacopeas homeopáticas oficinales. Ustedes saben qué es una farmacopea homeopática medicinales. La vez pasada les había mandado una fotico de la famosa farmacopea. Entonces, pero en todo caso, por si acaso, les voy a enviar otra foto para que sepan cuál es la farmacopea. Inclusive la vez pasada hablamos un poquito de eso. Entonces, lo que necesitamos para hacer un producto homeopático, necesitamos que sea avalado primero que todo. Es la primera característica
por una farmacopea, ¿sí? Que tiene una característica común a todos los medicamentos homeopáticos. Es fabricación a partir de una o varias materias primas o tinturas madres, ¿sí? Generalmente se hace un proceso de potenciación, que es un componente activo, que consta de ilusiones sucesivas y agitación energética, ¿sí? Bueno, ahorita les explico más detalladamente este concepto. Los principios, esto es muy importante también que lo tengan en cuenta. Los principios activos de los medicamentos homeopáticos pueden ser sustancias, productos generados por concentrados de origen sintético, natural, o sea, orgánico e inorgánico, y de plantas, ¿no? Podemos sacar muchos medicamentos de eso, sustancias orgánicas, como cuáles, oligoelementos, los minerales, metales, metaloides, así como ácidos, todo lo que tenga que ver con, acuérdense la teoría que decía que todo lo que pudiera ser desde la parte farmacodinámica, que pusiera un movimiento a nivel del sistema, puede utilizarse como medicamento homeopático. Entonces, un ejemplo, el oro, la plata, el mercurio, el azufre. Por ejemplo, el oro y la plata coloidal, especialmente, es un medicamento que hoy por hoy se utiliza mucho porque es el único medicamento homeopático que puede eliminar 650 bacterias y virus en vitro, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando es in vitro, estamos hablando de que lo han aplicado a un agar-agar, han diluido bastante, han proceso de bacterias, han aplicado plata coloidal y eso elimina toda esa parte. De por sí es un medicamento homeopático que se consume mucho. Yo particularmente lo he consumido cuando hay problemas de infecciones, falta para poder cicatrizar, cuando hay heridas abiertas, cuando hay astas en la boca, cuando hay problemas de gastritis, úlceras, se utiliza mucho la plata coloidal, y eso se utiliza por partículas en millón. ¿Cómo se hace eso? Eso lo que hacen es coger agua destilada, se colocan 2 barras de plata coloidal, se le coloca electricidad y eso comienza a difundir dentro de esa unas partículas por millón, y cuando ya lleguen a más o menos como a 2-3 millones de partículas, se deja de pasar electricidad a las barras y eso lo que hace es dinamizarse, se sube a una potencialidad más o menos a la D4 o a la CH4 y se comienza a comercializar, se empaca, se rotula y tenemos plata coloidal, para el que sepa cómo se saca la plata coloidal, y eso se consume. Lo que es el mercurio, está el mercurio solubilis, que muy bien para las infecciones, azufre como el sulfur, el zinc, que aquí se llama zicum. Todo esto son sustancias orgánicas que utilizan bastante en la homeopatía. Productos vegetales, muchísimos, gran mayoría, belladona, pulsantilla, chamomilla, árnica, aconitum, echinacea, hipericum, que es el mismo Ward Johnson, o el que llaman OK, ese es el mismo hipericum, y licopodium, que es un helecho común que se utiliza muy bien para el hígado y que se utiliza también para desparasitar. Entonces, estos son medicamentos homeopáticos sacados de productos vegetales. Los orgánicos sarcoides también los habíamos visto, que se utiliza de órganos y tejidos, productos metabólicos de animales sanos, normalmente ovinos o porcinos, en condiciones higiénicas totalmente satisfactorios, hecho por un laboratorio. El material obtenido se procesa ya fresco inmediatamente después de sacrificio o en estado liofilizado. Para los que no entiendan qué es estado liofilizado, es un estado donde se entra el contenido a una temperatura de nitrógeno, la máxima, frío, y luego se pasa a estado pulverizado, ¿no? Por eso cuando consumen los famosos huevos liofilizados de pato, ¿qué quiere decir eso? Que han tenido un proceso de criogenia para poder liofilizados. ¿Listo? Entonces, es algo muy interesante sobre ese tema. Eso lo van a aprender en farmacognosia en sexto semestre, si no estoy equivocado. Bueno, ahora, animales y sustancias en los animales. Se utilizan animales enteros o parte de ellos, principalmente animales inferiores como insectos, también con secreciones de venenos, por ejemplo, el de la abeja, el famoso Apis mellifera, que por sí están ahorita asustados por una avispa que acaba a las pobres abejas. Los venenos de serpientes, como la Chesis mutus, el surucucú, hay otros venenos. Animales que deben estar sanos, en condiciones higiénicas, por ejemplo, tenemos un medicamento que es muy bueno para el asma, que se llama Blata orientalis.
Personalmente, lo he consumido, es un medicamento muy bueno. Prácticamente he sacado de un animalito muy chévere, que claro que estos son cultivos orgánicos. Yo no estoy de acuerdo con que los animales sean destruidos o cosas así. Esta es la parte de la homeopatía de pronto que casi no me conecta un poquito cuando se utilizan animales para hacer medicamentos homeopáticos. Pero bueno, eso es la teoría, eso es lo que dice Hahnemann, pero bueno, está inclusive dentro de la plataforma. Yo siempre elimino uno de los laboratorios que aparece ahí, que este semestre lo que vamos a hacer es reemplazarlos, y es que tiene que hacer un laboratorio con las patas de un grillo. A mí me parece eso terrible, horrible. Eh, y ese laboratorio nuevamente siempre lo he quitado. No me gusta y no me gusta esa parte, pero bueno, esa es la teoría y hay que conocer de todo. Entonces, esas son las sustancias o animales que se puede utilizar en homeopatía. Ah, bueno, la lata orientales, ¿qué le decía? Eso es cucarachas. Cucarachas que cogen, las ponen alcohol a 96 grados, después las dejan en un proceso, vuelven una tintura madre, después se saca eso, se dinamiza y se compone en un jarabe, y ese jarabe se lo dan a las personas que sufren de asma y casualmente pues los cura. Entonces, eso es la posición de la lata orientales. Hay una sustancia, un animal, que es la famosa tinta de pulpo, que se utiliza muy bien para la menopausia y tiene un nombre, se llama sepia, sepia officinales. Entonces son sustancias que se utilizan mucho en homeopatía y que logran trabajar ese proceso. Bueno, por último tenemos los nosodes. Los nosodes son preparados, eso también ya lo habíamos visto como teoría, son preparados patógenos con materias primas, se utiliza con productos animales o seres humanos enfermos, órganos y tejidos con alteraciones patológicas, y lo que se hace es dinamizar. Esto se hace en un laboratorio especializado. Esto no lo puede hacer cualquier persona, no puede manipular virus, no puede manipular secreciones porque lógicamente tiende a contagiarse. Esto se hace en un laboratorio especializado, se atenuan los virus, se atenúa todo para que lo encontremos en la información. Entonces, por ejemplo, el tuberculino es el nosodio de la tuberculosis, el meurrinum, que es el nosodio de la gonorrea, la dicterium, que es el nosodio de la difteria, el syphilis, que es el nosodio de la sífilis. Entonces, todos estos desde muchos años se ha utilizado, y en esa época no existían las famosas vacunas. Entonces, lo que hacían era dinamizar hacer una autonosodes, su misma secreción las dinamizaban y las unían junto con otros medicamentos homeopáticos, se la dan al paciente y se curaba el paciente y no pasaba nada. Lo que hacía era como un efecto autoinmune, lo que hacía era activar las defensas del organismo. Es como si han escuchado de una teoría que se llama las famosas autosanguis, que es muy importante por eso, porque eso lo que hace es activar el sistema del organismo. ¿Cómo son los autosanguis? Autosanguis es sacarse sangre de una vena y lo aplicas, lo puedes combinar con un medicamento homeopático o simplemente solo lo aplicas en un glúteo, en una nalga, en la nalga derecha, si saca sangre de la mano izquierda, lo puedes aplicar en la pierna derecha, en el glúteo izquierdo, o la pierna derecha, perdón, y eso hace que se activen sus defensas, y es muy bueno para aquellas personas que tienen un sistema inmunológico muy bajo, ¿no? Yo lo he probado en algún momento y sí, es genial sacar sangre, pero eso tiene una teoría, no está avalada, simplemente son teorías que se activan, se utilizan mucho en homeopatía para mejorar los procesos homeopáticos en los pacientes. Se utiliza mucho en los pacientes que toman homeopatía y no responden a los tratamientos homeopáticos. ¿Por qué? Porque están intoxicados, porque son pacientes que fuman, que beben, que toman, que bueno, hacen de todo y nunca se intoxican, desintoxican un hígado, nunca saben qué es una limpieza del sistema orgánico, una desintoxicación. Esos pacientes no responden fácilmente a la homeopatía, toca hacer tratamientos de 3 a 6 meses para que tenga una respuesta, y por eso se aburren y dicen que no les sirve, pero es porque están muy intoxicados. Cuando usted consume un medicamento homeopático y al mes no tiene un efecto, es porque está muy intoxicado y tienes que entrar en una fase de desintoxicación, si no, nunca va a funcionar ese medicamento homeopático en su organismo. Entonces, el autosangue se utiliza mucho para eso.
lo que se hace es que por medio de su misma sangre se active un proceso inmunológico y comience su organismo a responder a otro tratamiento. Entonces, eso es lo que se hace directamente con el autosángriz. Algunas lo van a encontrar por ahí y ya saben de qué se trata el tema, ¿ok? Bueno. Ya me lo hicieron y es muy bueno. Ah, bueno, tú lo conoces. Le sacaron sangre, ¿cuánto le sacaron? ¿5 o 10 centímetros? Bueno, a mí me hicieron en varias oportunidades, o sea, a mí nada me respondió porque era demasiado asmática. Hasta que no me hicieron eso, después de eso, fue que empecé a mejorar. Perfecto. Me acabas de dar la razón. Es lo que utilizan la homeopatía, o normalmente uno lo combina con una ampolla homeopática, normalmente, o muchas veces solo, para que responda el paciente, porque si no responde el paciente al tratamiento homeopático, y de pronto no respondías porque me imagino que habías utilizado medicamentos alopáticos para el asma. No sé, en algún momento. Entonces, por eso no respondías. De todo para el asma, pero nada me funcionaba. Es correcto. Entonces, ¿qué pasaba? Como no le funcionaba porque estaban bloqueados los procesos de desintoxicación, o sea, el citocromo P450 a nivel hepático, enzimático, entonces no funcionaba y por eso lo bloquearon por esa manera. Ah, bueno, excelente por esa aclaración, muchas gracias. Entonces, ahora, ya teniendo algunos conceptos claros, vamos a comenzar con la homeopatía. Primero que todo, lo que necesitamos nosotros en homeopatía es tener un concepto muy claro que se llama tinturas madres o cepas. Siempre que un medicamento, si ven aquí hay un símbolo que les estoy mostrando, ese símbolo normalmente se utiliza dentro de un medicamento homeopático cuando tiene solo la tintura madre, que no está dinamizado. Muchas veces se necesita esa tintura madre para potencializar el efecto de otro medicamento que sí está homeopatizado, pero eso aquí en Colombia no lo permite. Aquí el INVIMA dice que todo medicamento tiene que ser dinamizado desde la potencia 3 para arriba. No se pueden utilizar tinturas madres. Ahora, ¿qué es una tintura madre? Son preparados líquidos cuyo material de partida son de origen vegetal o animal, frescos o secos, obtenidos por una acción de un disolvente en un vehículo adecuado. Puede ser preparado por maceración, por digestión, por fusión, decocción o fermentación, o como se describe en la monografía específica, descrito en la farmacopea oficinales, habitualmente usando alcohol de una concentración adecuada. La tintura madre se utiliza con alcohol de 96 grados tipo alimento. ¿Sí? Así se saca una tintura madre. ¿Cómo se saca una tintura madre? Lo que se hace realmente es coger, en la farmacopea normalmente nos indican, ¿sí? Cómo sacar las tinturas madres. Cuando uno tiene la farmacopea en la mano, prácticamente lo que hace es leerla y él nos dice, por ejemplo, vamos a leer un pedacito de la farmacopea, aquí la tengo, ¿sí? Y él lo que nos dice es cómo preparar una tintura madre. Él nos dice que hay una regla que es la regla número 1, ¿sí? Y en esa regla de la farmacopea, ¿qué pasa con esa regla? Él nos dice, todo lo que tiene que ver por esencia de plantas, normalmente lo que hace es coger la sustancia, en este caso la planta, macerarla, colocarla en alcohol de 96 grados, ¿sí? Digamos, por ejemplo, la belladona. Lo primero que tenemos que saber de la planta, si lo que vamos a utilizar son las hojas, las flores, la raíz, el tronco, qué es lo que vamos a utilizar de la planta, y eso es lo que nos va a definir la farmacopea. La farmacopea nos define si esa planta tiene que ser recogida en primavera, en otoño. ¿Por qué? Porque muchas veces la máxima concentración de los principios metabolitos secundarios de la planta están dependiendo del clima, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando uno va a utilizar la cáscara sagrada, necesita recogerse verde, dejarse en deshidratación por más o menos mínimo por un año, entre 1 año y 4 años, para poder utilizar la cáscara sagrada. Usted la consigue, bueno, eso es fitoterapia, pero normalmente siempre se tiene
algo especial para poder utilizar las plantas y para eso se utiliza la farmacopea. ¿Sí? Entonces, prácticamente así es que se hace la recolección de plantas. Hay muchas plantas que se pueden recolectar de cierta manera, pero lo importante es utilizar la farmacopea. De por sí, yo les voy a dejar unos apartes de la farmacopea en la plataforma donde les van a decir cómo se hacen, cómo se utilizan ciertas plantas. Y eso es parte de un trabajo que ustedes van a elaborar. Entonces, ustedes lo que me van a hacer es hacer un plan de investigación donde nos van a decir esas plantas de la farmacopea, cómo la van a hacer tintura madre, después cómo la van a dinamizar hasta que se vuelva un medicamento homeopático. ¿Ok? Entonces, eso es la tintura madre. La tintura madre prácticamente, o cepas, es el extracto blanco puro de la planta, de la sustancia, porque como acuérdense que hay de minerales, como hay sustancias como lo son de animales y diferentes clases de sustancias. Entonces, lo que necesitamos es saber cómo dinamizar esa partecita. No todo se utiliza y dinamiza igual y se hace el mismo procedimiento. ¿Sí? Entonces, la idea de todo esto es que podamos o tengamos el conocimiento para hacerlo. ¿Sí? Actualmente, por ejemplo, algo muy interesante, aquí les voy a mandar la foto del sulfur. Por ejemplo, esto para disolver el sulfur no lo podemos hacer por agua, lo tenemos que hacer por lactosa para que se pueda disolver, porque precisamente lo que es el alcohol y el agua, este medicamento no podría trabajar por ese lado. Por ejemplo, aquí tenemos algo que se llama la Sticta pulmonaria, que esa sí se puede diluir en alcohol a 96 grados y se macera, luego se deja en un lugar oscuro por un tiempo, normalmente 8 días, muchas veces se utiliza de una vez la planta, dependiendo de qué es lo que necesitamos utilizar de la planta, y para eso entonces nosotros nos ubicamos en la farmacopea y él nos da las indicaciones de cómo se trabaja esa planta, ese medicamento. ¿Listo? Bueno, teniendo la tintura madre, bueno, espero que hagan preguntas porque yo sé que esto no es entendible y después les toca hacer un trabajo y después me dicen que cómo es, entonces nos toca volver a explicar. Entonces, primero que todo, ya saben cómo sale una tintura madre. Se utiliza alcohol de 96 grados, tipo farmacéutico. Se coge la planta, en este caso la planta, por ejemplo, lo que se hace es macerar, o sea, macerar en cierta manera es como disolver la planta o deshidratar la planta o cortar la planta en su mínima expresión, se deja en alcohol. Luego, después de 8 días, eso se saca, se filtra o se pasa por un tamizaje y se rotula como tintura madre, por ejemplo, de caléndula. Entonces, ¿cómo se hace la tintura madre de caléndula? Yo recojo la caléndula, la vuelvo en su más mínima expresión, la paso por el macerador. En el macerador después le agrego junto al macerador con alcohol, lo dejo un tiempo en alcohol, 8 días, lo preparo, luego lo saco, lo rotulo como tintura madre de caléndula. Así se hace una tintura madre de caléndula. Y así lo podemos utilizar con plantas. Cuando son minerales, la tintura madre se hace con lactosa. Lactosa es la famosa azúcar de leche. Eso lo utilizaron en algún tiempo, que para problemas digestivos. Bueno, entonces lo que se hace es coger lactosa, por ejemplo, el azufre. El azufre, lo que hacemos con el azufre es coger azufre, cogemos una parte de azufre, cogemos 3 partes de lactosa, o sea, si una parte de azufre son 20 gramos de azufre, entonces serían 60 gramos de lactosa, le vamos aplicando la lactosa al azufre hasta que lo volvemos una mezcla homogénea totalmente. A eso es lo que llamamos una cepa, una tintura madre de azufre. Entonces, para que vayan sabiendo más o menos cómo se hace una tintura madre. ¿Ok? Bueno. Ya teniendo la tintura madre del producto, ahora entramos a hacer potenciación, que es lo que llamamos dinamización. ¿Qué es eso? La potenciación corresponde a un proceso de dilución y dinamización o succiones sucesivas o trituraciones sucesivas o una combinación de ambos procesos de las sustancias homeopáticas básicas
y se lleva a cabo según el método frasco único o según los frascos separados y se puede realizar manual o mecánicamente. Bueno, no entendieron qué quiere decir potenciación. Entonces, es sencillo. Potenciación es simplemente escoger y hacer un movimiento que decía Hahnemann, que se hacía en una, prácticamente era un movimiento. Bueno, vamos a mirar si aquí poniéndoles un poquito el video. Vamos aquí, voy a ver un momentico acá, voy a abrir un poquito voy a dejar de compartir un momentico. Vamos a ver si puedo activar el video, encender la cámara. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué es una potenciación, una dinamización? Es simplemente hacer este procedimiento. Escoger un libro, ¿sí? En el libro lo que hago yo es tener una sustancia que es un alcohol con la sustancia y hago este movimiento, así. Esto normalmente se hace 200 veces. Eso es una dinamización o una potenciación. Este movimiento se hace 200 veces para potenciar un medicamento homeopático. Entonces, ya teniendo en cuenta cómo se potencia un medicamento homeopático, vamos a explicar cómo se hacen las dinamizaciones en ese proceso. ¿Ok? Bueno, perfecto. Entonces, ahora, vamos a compartir nuevamente la de esta. Bueno, listo, perfecto. Entonces, ya teniendo qué es eso, qué quiere decir esa potenciación, vamos a pasar a otra parte, que es comenzar a fabricar un medicamento DH o CH. Vamos a comenzar a explicar primero que todo cómo se fabrica un medicamento DH, para que me lo entiendan. Ya sabiendo que es una potenciación, entonces, o una dinamización, entonces vamos a fabricar este medicamento que, bueno, ya les había mandado una foto de él. Vamos a mandarle otra foto de otro medicamento y lo vamos a hacer aquí de la manera virtual. Esto es interesante, pero bueno. Vamos a ver cómo lo puedo explicar de manera virtual, cómo se hace un medicamento homeopático. Bueno, aquí tenemos Echinacea angustifolia a la D6. ¿Cómo hago un medicamento a la D6? Primero que todo, aquí lo dice. Y lo vamos a pasar aquí a esta parte. Una DH o D6 tiene el significado, el siguiente hemisfenicado, se llama, dice decimal hameniano. Y cuando usted encuentre en un producto algo que se llama CH homeopático, se llama centesimal hameniano. No se los vaya a olvidar esas dos palabras. Decimal hameniano, que quiere decir D o DH. Si usted encuentra un medicamento que dice, como el que le mandé, que dice 30D, quiere decir que es decimal. Eso es lo primero que hay que saber. Y si encuentra la palabra CH, como el otro que le mandé, quiere decir que es centesimal. Entonces, eso tiene un significado. Ahora, ¿qué es un decimal y qué es un centesimal? Vamos al punto. Aquí vamos a fabricar un medicamento decimal hameniano. Primero que todo, tengo la tintura madre que lo puedo elaborar en alcohol hasta el 100%, que se le acabé de decir que una tintura madre se elabora, por ejemplo, la de caléndula, cogiendo las flores y las hojas de caléndula, agregándola a un macerador, haciendo una maceración, después se le agrega alcohol, se deja unos días en reposo, en un lugar oscuro, después se filtra, se coloca, se saca eso, se coloca en un frasco rotulado y se rotula tintura madre de caléndula. Bueno, ya tenemos la tintura madre de caléndula. Ahora, yo quiero transformar ese producto a una DH. Vamos a transformarlo a una 6DH como está Echinacea angustifolia. Lo primero que hago, se lo voy a comentar cómo se hace normalmente. Aquí está un poco confuso, lo vamos a hacer un poco más fácil. Lo primero que hago, y escúchenme, es lo siguiente. Cojo un centímetro. Voy a formar un DH o voy a formar una D o una DX, pero lo importante es
que su primer signo sea una D. Entonces voy a formar un DH. Cojo un centímetro del producto, acá dice 2 milímetros, pero no, cojo un centímetro del producto y lo agrego a 9 centímetros ¿de qué? De una solución que yo hice anteriormente que tiene agua y alcohol. Y que esa solución, al agregar agua destilada y alcohol, me forma un alcoholato a 30 grados. O sea, es tener alcohol a 30 grados. De ese alcohol a 30 grados yo agarro 9 centímetros solamente, 9 centímetros. Y le aplico 1 centímetro de la tintura madre. Ahí lo tengo yo. Ahora, ¿qué hago yo? El procedimiento que les mostré ahorita en video. Coger esa solución hecha de 1 centímetro de tintura madre y 9 centímetros de alcohol con agua, o sea, alcoholato al 30%, y hacer ese movimiento que yo les explicaba ahorita. Hacerlo 200 veces para darle un compuesto cinético, un compuesto energético, y para diluir totalmente el solvente en el soluto. Ya eso llamamos un DH o una dinamización o una potencia. Bueno, ¿hasta ahí quedaron claros? Alguien que me confirme. O sea, cada dinamización es 200 veces. O sea, cada vez que usted hace una dinamización, tiene que dinamizarlo 200 veces. Cada vez que son 1200 veces que toca dinamizar. Sí, pero no así como usted lo está pensando. Vamos a mirarlo de otra manera para que ya después me cuente. ¿Listo? Miren, bueno, listo. Esa es la primera DH. Ahora, yo quiero pasar de 1 a 2H, o sea, a 2DH, o sea, a decimal hameniano. ¿Por qué se llama decimal? Porque solo utilizamos 10 centímetros de alcohol, o sea, 10 centímetros de líquido realmente, 1 centímetro de la tintura madre más 9 centímetros de líquido que es alcoholato al 30%. Entonces, 1 más 9 quiere decir 10, por eso se llama decimal. Hameniano, porque hace referencia al inventor o al que creó la homeopatía, Christian Samuel Hahnemann. Entonces, por eso se llama decimal hameniano, y siempre lo va a encontrar usted en la fórmula, la planta, el nombre de la planta, seguido por un D o un DH o un DX o un D solo. Y eso quiere decir que hay un nivel de dinamización. Bueno, ahora, estamos hablando de la echinanza 6DH. Quiero transformarla, estoy pasándola a la 6CH. Ya voy en la primera dinamización. Ahora quiero hacer la segunda dinamización, la segunda potencia, perdón. Lo que voy a hacer es sacar 1 centímetro de la primera potencia, que es D1, y lo agrego a 9 centímetros de la misma solución, agua con alcohol, y es que forma un alcoholato al 30%. A eso le agrego 1 centímetro de la primera dinamización a 9 centímetros de agua con alcohol al 30%. Hago 200 sucusiones o 200 dinamizaciones y ahí queda formada la 2DH. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Bueno, ahora lo voy a hacer pasar a la 3CH, a la 3DH. Hago lo mismo, exactamente lo mismo. Con 1 centímetro de la segunda dinamización, perdón, la segunda potencia, le agrego a 9 centímetros de agua y alcoholato al 30%, lo dinamizo, perdón, sí, lo dinamizo, o hago 200 sucusiones y transformo la 3DH. Y así sucesivamente hasta llegar a la 6DH. Entonces, quiere decir que la echinacea, la foto que le mandé, echinacea angustifolia, viene a la D6, o sea, tiene 6 potencias que han sido hechas de esa manera. ¿Ok? ¿Me entendieron ese pedacito? Sí, señor. ¿Ya entendió a leer qué quiere decir una D6? O sea, si yo le mando un medicamento homeopático ahorita, usted o alguien me va a decir cómo está diseñado. Perfecto. Ahora,
Ya entendiendo bien ese proceso, en la primera foto está la belladona a la de 30. ¿Eso qué quiere decir? Que ha sido dinamizado de la misma manera 30 veces. Normalmente se hace de manera manual, otras veces se hace de manera no manual. ¿Ok? Hasta ahí quedamos entendidos con la D. ¿Qué quiere decir en un medicamento DH? Ahora, hay otra forma de hacer medicamentos que también la sacó Hahnemann, y es la forma de hacer, y se acuerda cuando les dije que cuál es la diferencia entre belladona a la D30 y belladona a la 30CH. Bueno, la segunda forma que sacó Hahnemann para hacer un medicamento fue convertirlo a la CH. ¿Cómo se hace para convertirlo a la CH? Lo que hizo Hahnemann a la CH es la siguiente. Aquí dice que de 200 a 1000 movimientos de choque. Los movimientos de choque son los que yo le expliqué ahorita. Él lo que hizo fue utilizar la misma tintura madre, caléndula, 96 grados, fuimos al campo, la recogimos, paseamos, la echamos a un macerador, la agarramos, la maceramos, le echamos alcohol a 96 grados, la dejamos 8 días, después la sacamos, la filtramos, la rotulamos, le colocamos tintura madre de caléndula. Listo. Bueno, teniendo la tintura madre de caléndula, cogemos 1 centímetro de la tintura madre, pero no se lo vamos a agregar a 9 centímetros de agua con alcohol. Se lo vamos a agregar a 99 centímetros de agua con alcohol, que normalmente formaría una solución al 30%, a 30 grados. Entonces, 9 más 1 nos va a dar la fórmula de 100. 100 es una fórmula de decir centesimal, entonces por eso se llama centesimal. Hahnemanniano porque lo inventó Hahnemann. Lo vamos a hacer el movimiento también 200 veces. Vamos a hacer ese mismo movimiento, vamos a hacer esa misma dinamización 200 veces. Ahí está, 200 veces dinamizándolo así. Eso saca uno buen brazo haciendo homeopatía. Pero mire que hay algo casual. Si uno no hace esa dinamización, créeme que no funciona el medicamento homeopático. Yo lo he probado y pareciera que fuera una afirmación, discúlpeme, pareciera hasta ridícula, pero no. Es real. ¿Cómo descubrió Hahnemann que eso era así? Pues imagínense que en la época de Hahnemann hacía microdosis apenas. Él sabía el efecto infinitesimal de la homeopatía, pero la homeopatía funcionaba pero muy poquito. Entonces, él mandaba homeopatía para las veredas, llamémoslo así, y en esa época era a caballo. Pero la gente del campo, la homeopatía le hacía maravillas. La gente del campo, la homeopatía le funcionaba de 1000 maneras, pero la gente del pueblo no. Entonces él decía, pero ¿qué pasa? ¿Por qué cuando lo envío? ¿Será que es el tiempo de fabricación? ¿Será? Y él echó muchos cabezazos en eso. Hasta que un día se dio cuenta que normalmente el mensajero era caballo. Y los frasquitos los ponía dentro de un bolsito en el caballo y el movimiento del caballo dinamizaba el medicamento. Y por eso era que comenzó a hacer esos efectos y simplemente por observación experimental se dio cuenta que las dinamizaciones y los choques energéticos ayudaban a potencializar el medicamento y que el soluto se volviera en el solvente y el medicamento fuera más activo en la información que presenta el organismo. Entonces, así fue que se crearon las dinamizaciones y los movimientos de choque. Esa es la teoría, bueno, eso se lo enseña, lo primero que le enseñan a una homeopatía. Bueno, entonces, agregamos 1 centímetro a 99 centímetros de agua con alcohol al 30% y así nace la primera CH. ¿Ok? Ahora, después de que dinamizamos 200 veces, lo que hacemos es coger el frasco, rotularlo y decirle caléndula a la 1CH. Quiero formar caléndula a los 2CH. Hacemos lo mismo, sacamos 1 centímetro de acá en 99 centímetros de agua con alcohol, formando alcoholato al 30%, lo dinamizamos, perdón, le hacemos potenciación, si lo dinamizamos 200 veces, aquí dice que puede llegar hasta 1000, pero bueno, no creo que 1000 aguantemos, 200 veces, ya después de que lo dinamizamos, lo rotulamos el frasco como caléndula officinalis a la 2CH, hacemos la 3CH de la misma manera.
1 centímetro del 12H en 99 centímetros de agua con alcohol al 30%, se agrega acá a este frasquito, se dinamiza 200 veces y se le agrega 13H. El gobierno colombiano en la actual legislación está permitido utilizar un medicamento homeopático de aquí para arriba. De aquí para abajo no lo deja utilizar. Lo mismo a la DSH. Perdón, a la DH. O la D o la CSH solo se puede utilizar de la tercera dinamización para arriba. Ahora, la pregunta del millón, ¿entendieron el procedimiento? Por favor, me pueden escribir si quieren al WhatsApp o Sí, me dicen señor. por acá. ¿Sí lo entendieron claro cómo era el procedimiento? O sea, si yo les presento este medicamento, ustedes me dicen perfectamente, me lo pueden colocar por WhatsApp. Aquí les voy a mandar un medicamento. Y si quiere, todos los que están conectados, por favor, por WhatsApp, espérenme tantico, le tomo la foto de tal manera que podamos. Ese medicamento me lo van a, digamos, entonces, ahí están las dinamizaciones que está cada medicamento. Un ejemplo, Hidraste canadiense está dinamizado, belladona, calcárea carbónica, euforbium, calium bish, mercurio subilis, pulsantilla, esticta pulmonaria, sulfur y tus occidentales. Entonces, esa es la fórmula de un medicamento homeopático. Esa es la fórmula de un medicamento homeopático. Me imagino que ustedes ya entenderán qué quiere decir cada dinamización. ¿Sí? ¿No? Nancy no entiende. ¿Alguien más no entiende? Me pueden colocar por este lado, por eso. Nicolás tampoco entiende. ¿Quién más no entiende? ¿Alguien lo entiende? Un sí, por favor. No, mentiras. No, está bien que no entiendan porque eso es lo que quiere decir. Porque eso es lo que van a ver ustedes. Señora. Quiere decir que para cada uno de esos medicamentos, o sea, para preparar ese medicamento, cada uno de esos componentes tienen que hacer ese proceso de dinamizarlo 10 veces. Cada Exactamente, exactamente. Entonces, ahora, muy interesante porque es que lo que yo quiero es que ustedes cuando salgan al mercado allá, regente de farmacia, le digan, señor regente, es que yo me estoy tomando este medicamento homeopático, por lo menos sepamos, digamos, este medicamento está diseñado así, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hay algunos que no entienden. Herley está ahí, bueno, listo, perfecto. Entonces, lo que hizo fue lo siguiente, póngale cuidado. Exactamente, aquí alguien me dice, el sulfur, Nicolás me dice, está dinamizado 30 veces, muestra a ver. Exacto, entonces lo que hizo fue el siguiente. Cogieron el Hidrastis canadiense, primero lo apartaron. Mire cómo está formado ese medicamento para que sepan, para que tengan idea. Lo primero que hicieron fue Hidrastis canadiense, cogieron la tintura madre y lo dinamizaron, como les expliqué ahorita, pero a la D, o sea, en esta dinamización, a la D, 1D. Cogieron la tintura madre Hidrastis canadiense y le sacaron 1 centímetro, se lo aplicaron a 9 centímetros de agua con alcohol al 30%, dinamizaron, ¿cierto? O sea, hicieron 200 succiones, ¿se acuerda el ejercicio que le hice a las succiones? Y normalmente esas 200 succiones rotularon como 1DH de Hidrastis canadiense, o sea, D1 de Hidrastis canadiense. Hicieron ese procedimiento 10 veces y así fue que sacaron el Hidrastis canadiense de 10, o sea, dinamizar. Desde la tintura madre agregaron 1 centímetro a 9 centímetros de agua con alcohol, dinamizaron y sacaron el 1D. Después sacaron 1 centímetro de este 1D, lo agregaron a 9 centímetros de agua con alcohol, lo dinamizaron, o sea, 200 succiones y sacaron el 2D. Después el 3D, después el 4D, después el 5D, después el 6D, después el 7D, después el 8D, después el 9D, hasta llegar al 10D. La belladona hicieron 6 veces el procedimiento. La calcárea carbónica hicieron 30 veces este procedimiento. El euforbium officinarum 10 veces el procedimiento. Calium bis, 10 veces el procedimiento.
Mercurio subilis, 10 veces el procedimiento. Pulsantilla D8, 10 veces el procedimiento. Esticta pulmonaria, 6 veces el procedimiento. Sulfur, 30 veces el procedimiento. Y Tuja lo hicieron 6 veces el procedimiento. ¿Me entendieron? ¿Qué quise? ¿Ahora sí lo entendieron o no lo han entendido? Sí, Profe, sí, señor. ¿Y profe, cuánto es lo máximo que se puede dinamizar? A las 50.000. Sí, pero Sí. digamos, ¿tienen que ser seguidas o Sí, se puede no. intercambiar seguidas? No entiendo. Lo único que puede intercambiar es el brazo. Todas tienen que ser seguidas. Seguidas. Y Sí, eso claro. tiene que ver cuánto, por ejemplo. Ah, no, pero por ejemplo, usted puede hacer lo siguiente. Eso sí, usted puede hacer hasta la 13H, lo rotula y lo dejas ahí. ¿Sí? Después quiero sacarlo un 4CH. Entonces saco desde esa 3 que yo tengo ya hecha, saco 1 centímetro, lo dinamizo y hago la 4CH. No quiere decir que todo tiene que ser al mismo tiempo, ya no. O sea, usted hace el procedimiento y lo que hace son frascos aparte donde dice 1CH, 2CH, 3CH, oh, perdón, 1D, 2D, 3D, 4D, 5D y va dejando usted ahí. Y cuando usted necesite fabricar un medicamento, lo que hace es sacar dependiendo de lo que usted quiera. Por ejemplo, yo quiero belladona a las 6D, pero solamente tengo belladona a la 3. Entonces cojo, eso no tiene otro nombre, profe. Nicolás, eso le llaman potenciación y dinamización o sucusiones, ¿sí? Diluciones, ¿sí? La dinamización, correcto. Entonces, lo que puedo hacer es rotular los frascos y cuando necesite sacar, eso es una dilución, exactamente. La dilución es el procedimiento de agregar el centímetro a 9 centímetros de agua, Nicolás. Y la dinamización es cuando usted ya entra a hacer los efectos choques, que es contra el 200 sucusiones, ya dinamizas. Ese es el procedimiento. Perfecto. Bueno, ya ¿sí me entendieron más o menos lo que le traté de decir? Por favor, esto es importante, necesito que ustedes entiendan. ¿Sí? ¿Seguros? Nicolás entendió. Esta medicación tiene tiempo de vencimiento. Jenny, sí, tiene un tiempo de vencimiento y son 18 meses según el registro sanitario en VIMA. 2 años exactamente es el tiempo, aunque la homeopatía parece ser que tiene hasta 5 o 10 años. Lo importante es que al hacer las dinamizaciones usted tiene que hacerlas en un lugar que no haya tanta elementos electromagnéticos como computadores, celulares, y tiene que dejarlos en un lugar aislado de todo eso porque eso daña la dinamización que usted acaba de hacer, ¿ok? La toxicidad electromagnética por más de media hora un medicamento homeopático lo puede dañar. Por eso muchas veces lo meten al bolso con el celular y después se lo toman, entonces no le funciona, por eso mismo. O cuando hay este calor también daña esas dinamizaciones hechas. Bueno, entonces parece ser que ya aprendimos más o menos ese proceso. Si yo les presento un medicamento homeopático, ustedes me van a decir prácticamente cuántas veces se hizo el procedimiento. Por ejemplo, les voy a traer un medicamento homeopático y les voy a colocar la foto y ustedes me colocan en WhatsApp cuántas veces se hizo el procedimiento para ese medicamento homeopático por cada producto. Espérenme. Bueno, yo les dije a ustedes que solamente se podían, en Colombia permiten el medicamento homeopático de la tercera. Bueno, Pau, dígame, ¿qué es lo que no entiende, Pau? Aquí la hacemos entender. ¿Qué es lo que le dificulta? ¿Qué quiere decir? ¿De dónde sale el DH? ¿De dónde sale el CH? ¿O los números? ¿Sí? Escríbamelo por acá y yo le trato de buscar. Pero entonces vamos a hacerlo de esta manera. Voy a colocar otro medicamento homeopático acá y vamos a tratar de hacer una lectura de ese medicamento homeopático. Este está más grandecito.
Bueno, entonces, ¿quién me dice cómo está, cuántas dinamizaciones o cuántas potencias tiene cada medicamento? Por ejemplo, aquí vamos a buscar uno, Blata Orientales. ¿Cuántos procedimientos hicieron para llegar a la D6? ¿Cuántas potencias? Simplemente me dice, ¿lo dinamizaron tantas veces o lo hicieron tantas potencias? 6, perfecto, 6 procedimientos. Esa es la respuesta. Aquí hay uno que dice Blata Orientales, que es la famosa cucaracha, que yo le decía. Está la Drosera, pero ustedes si miran, quiero que revisen donde dice la numeración, donde dice Drosera rotundifolia. Aparece D3 y D30. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me lo explica? Pues llevará dos partes, o sea, una a la D3 y otra a la D30. Es correcto. Dentro de esa fórmula, alguien entró, dentro de esa fórmula homeopática, hicieron dos cosas. Dentro de esa fórmula homeopática, lo que hicieron fue dinamizar, dejar una dinamización a la 3 y agregársela al producto. Hicieron otra dinamización, siguieron dinamizando, o sea, siguieron potencializando hasta llegar a la 30 y le agregaron también esa sustancia al producto. Entonces hicieron, eso se llama, eso tiene un nombre muy especial. Nosotros llamamos eso normalmente sinergias de potencia. ¿Y eso qué quiere decir? Que utilizamos un mismo medicamento en varias potencias y lo podemos hacer. ¿Cuál es la idea de utilizar un medicamento en varias potencias? Ustedes no sé si se acuerdan la vez pasada que yo les decía que cuando se utiliza un medicamento a bajas potencias, de la D2 a la D9 más o menos, ese medicamento siempre se utilizaba para una patología a nivel local, por ejemplo, el dolor de un brazo. Cuando utilizamos de la D9 a la D15, más o menos se utiliza, perdón, más o menos de la D15, bueno, de la 9 hasta la D30, disculpen, más o menos se utiliza para nivel general. Por ejemplo, ya no me duele un brazo, me duele todo el cuerpo. Y cuando lo utilizamos de la D30 para arriba, ese mismo medicamento nos sirve para manejar algo comportamental. Me duele todo el cuerpo y además de eso no quiero o sufro de depresión. Entonces, quiere decir que toca utilizar una dosis más alta. Entre más síntomas tenga el paciente, necesitamos utilizar una dinamización más alta para abarcar esos síntomas. Esa es la ley de la homeopatía, ¿ok? O sea, quiere decir que Causticon, si ustedes pueden leer aquí, Causticon está a la D6, o sea, trabaja a nivel local. Este es un medicamento que se utiliza, les voy a regalar el nombre del medicamento para que tengan una idea para qué lo utilizan. Este medicamento realmente se llama Santos. Y normalmente nosotros lo utilizamos para la tos. O para cuando hay tos, pero una tos que tiene que ver con mucha flema, que expectora demasiado y que se fatiga. Entonces lo utilizamos para eso. Entonces utilizamos el Santos y aquí utilizamos el Causticon para la fórmula D6, para la tos que está presentando el paciente. Cuando hay mucha tos, se utiliza lo mismo la Drosera, una tos expectorante, y a la D30 lo utilizamos porque esa tos, después de que todo quedó como fatigado, como cansado, entonces la D30 le ayuda a dar esa información a la célula para que se fortalezca después de ese cansancio, agotamiento o ese procedimiento que se presenta. Entonces, entre más alta es la dinamización, utilizamos más de forma general. Entonces, cuando me preguntaban que si podemos llegar a las 50.000, claro, llegamos a las 50.000. A las 50.000 se utiliza solamente en estado psicológico ya, o un comportamiento. Por ejemplo, hay un medicamento que se llama la Ignatia Mara y se utiliza mucho en ese paciente que es histérico, ese paciente que sufre de ansiedad y angustia, que ese paciente que llora demasiado, pero él le gusta, cuando entra en euforia, él destruye. Ese es el paciente que uno está, o bueno, es la persona que uno está descuidado y se sacan la piel y le terminan tirando el borrador, el lapicero, lo que tenga en la mano. Ese paciente tiene un comportamiento especial y ese paciente es un paciente que hay que darle Ignatia cuando ya ese comportamiento sobrepasa la función de la personalidad.
sea, a toda hora está agresivo, a toda hora quiere estar tirando cosas, a toda hora está peleando, a toda hora. Entonces el paciente ya súper histérico, entonces le damos Signatia en una versión alta, a las 50.000. ¿Para qué? Para que trabaje solamente en el proceso comportamental de ese paciente o la conducta de ese paciente. ¿Ya me entendieron más o menos cómo va funcionando la homeopatía? Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta cómo funciona esa parte de la homeopatía, entonces aquí le mandé otro. Entonces, ahora, aquí hay algo muy interesante. Yo les había dicho que en Colombia se utiliza la homeopatía solamente de la D3 para arriba. Estos son unos comprimidos. ¿Qué pasa cuando aparecen productos a la D2? Es porque han tenido o ellos han pasado un estudio especial al INVIMA, a la sala especializada del INVIMA, y el INVIMA se les ha aprobado independiente. ¿Por qué? Porque mandaron un estudio, porque cogieron los pacientes, porque hicieron un estudio con químicos farmacéuticos en una clínica y los hicieron a nivel de 500, 1000 pacientes, normal, un estudio normal. Identificaron que el medicamento servía y que no tiene efectos secundarios de ningún tipo. Entonces, esta es una fórmula que fue estudiada precisamente para ese medicamento y contiene árnica montana, la D2, o sea, solamente trabajaron 2 dinamizaciones de árnica, aconitum, la D3, cogieron aconitum, 1, 2, 3 dinamizaciones, atropa belladona le hicieron 4 dinamizaciones y así sucesivamente, y son dinamizaciones muy pequeñas. Pero este medicamento, a ver, teniendo la teoría que yo les dije, ese medicamento se utilizaría a nivel general, a nivel comportamental, o sea, de comportamiento-conducta, o a nivel local, mirando las dinamizaciones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se utilizaría ese medicamento? ¿Local, general? Local. Es correcto. Este medicamento es para el nivel local solamente por sus dinamizaciones. A eso es lo que yo quería que entendieran. O sea, ya saben la parte de la homeopatía y eso me gusta. Entonces ese medicamento se llama Travnik. Ahí está ese medicamento. Y se utiliza cuando hay golpes, cuando hay fracturas, cuando hay moretones, cuando hay edemas, cuando hay esguinces, cuando hay lumbalgias, todo lo que tenga que ver en una zona específica. Me partí el brazo, una tendinitis. Entonces, ese medicamento, Travnik, traumas, y se utiliza. Por eso, si ven que trae árnica montana, porque la árnica es muy famosa para eso. Lo mismo la caléndula, ahí trae caléndula, que es muy famoso para eso. El amamelis, que es un circulador periférico venoso y arterial, buenísimo para eso. La chilla mirefolian, que trabaja también para cuando hay golpes y enemas con sangrado. Pitolaca de Candra, genial para el dolor, lo mismo que Simpitu officinal. Entonces, todos esos compuestos me sirven para eso. Entonces, ya van entendiendo la homeopatía, ¿entendieron parte de la homeopatía ahora sí? Entonces, así es que viene en tabletas, sí señora Jenny, viene en tabletas, y es muy bueno, se lo recomiendo cuando tengan un dolor en una parte del cuerpo producida por un traumatismo, golpe, torcedura, lumbalgia, no dolorán, ¿no? El Travnik es bueno para eso, para que sepan ese proceso. Bueno, ya tenemos ese medicamento de esa manera. Ahora, eso es la D. A la CH es exactamente lo mismo. Si yo tengo un medicamento a la CH, quiere decir que lo que hicieron fueron 30 dinamizaciones de la misma manera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo ya le había mandado la foto de la belladona a la 30CH. ¿Sí? En esa belladona a la 30CH, entonces quiere decir que la dinamizaron 30 veces, la belladona a la 30CH. Y la utilizaron, entonces esa belladona a la 30CH, ¿en dónde funcionaría mejor? ¿Local, general o es para la conducta y comportamiento? A nivel según general. la teoría. Hasta la 30CH sí, pero después de la 30CH sería comportamiento, ¿cierto? Acuerden la teoría. Hasta la 15CH. ¿Pero esa no es hasta la 30? Esa, lo que es sí, de 15 a 30CH se puede utilizar a nivel general. Después de la 30CH se puede utilizar a nivel de ¿qué? De comportamiento de conducta, ¿ok? Entonces,
les voy a traer otro medicamento y me lo van a descifrar. ¿Por qué soy tan cansón en esto? Porque esta es la base. Si aprendemos a leer un medicamento homeopático en la calle y en donde sea, usted ya tiende a saber ya el 30% de qué es homeopatía. Y es lo más importante de todo ese proceso. Y como regentes de farmacia, lo primero que tienen que aprender es a leer el medicamento homeopático. Porque entonces, ¿cómo hace usted para dispensarlo si no sabe cómo leerlo? Y la dispensación depende de si es para general, si es local o es solamente para el comportamiento. Es lo importante como uno de regente de farmacia hacer. Bueno, ya teniendo eso claro, les voy a mandar una fotico y me van a decir, miren, esto es un acorde de potencias. Estos medicamentos, disculpen que lo deje solito a ratos, pero extrayendo el medicamento. ¿Lo están viendo en la imagen que le acabo de mandar? Este es un medicamento especial que solo se utiliza una cepa, pero se hace en acordes de potencia. ¿Qué quiere decir en acordes de potencia? O sea que el medicamento va a manejar todas, absolutamente todas las formas patológicas que puede generar un paciente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está la de 6, que es a nivel local, a la de 12, que es a la nivel general, a la de 30, que es el intercambio entre general y comportamental, y a la 200, de 200, que es comportamental. ¿Este medicamento para qué se utiliza? ¿Sí? Dross es un medicamento homeopático, pues casualmente, para ese paciente que tiene la famosa tos de fumador. No sé si han escuchado esa famosa tos. La tos que el paciente que fuma y que ya el pulmón no funciona de diferentes, ya su pulmón no está tan bien. Entonces, la D6, la D12 y la D30 manejan a nivel local y general, pero la D200 nos ayuda a que ese paciente en esa conducta tenga como toma de conciencia que hay que dejar de fumar también. ¿Por qué? Porque la ansiedad lo lleva a fumar más y a fumar más produce más tos y más fatiga y más procesos de disnea. ¿Sí me entendió la funcionalidad de ese medicamento en el organismo? Entonces, ese medicamento, pero también sirve... Señora. ¿Y ahí la AMP qué significa? MP, muy buena pregunta. MP quiere decir multipotencias. O sea, tiene un solo medicamento con multipotencia, o sea, varias potencias. Y en este caso es D6, D12, D3 y D200. Así se llama el medicamento. Cuando usted lean MP en un medicamento, quiere decir multipotencias, o cuando digan que es un medicamento acorde de potencias, quiere decir que tiene varias potencias de una misma sustancia o un mismo medicamento. ¿Listo? Bueno, ahora la pregunta del millón. ¿Les quedó claro cómo leer un medicamento homeopático? Y más o menos saber su funcionalidad. Bueno, entonces, todo caso, traté de explicar, esta es una clase que normalmente se tiene que dar uno presencial porque es una clase compleja, pero la estoy tratando de sacarla, como quien dice, de la mejor manera, ¿sí? Más o menos me colocaron acá. Bueno, para poder saber exactamente en dónde se quedó, escríbanme más o menos qué es lo que no entienden y yo trato de explicarles. ¿Listo? En todo caso, no les dé miedo preguntar porque la idea es aprender. Yo prefiero preguntar 1000 veces, pero yo sé que cuando salga afuera a ejercer, tengo la idea y no me quedé con la duda que es diferente, ¿sí? Entonces, se lo voy a resumir de la siguiente manera. Entonces, se lo vamos a resumir de la siguiente manera. Volvemos al punto para continuar ahora sí.
En homeopatía, para poder identificar un medicamento homeopático, tiene que hacerse en dos formas. Una utilizando la función decimal y otra utilizando, ¿qué quiere decir DH? Y otra utilizando la función centesimal. ¿Qué quiere decir CH? Teniendo ese conocimiento, para poder sacar un medicamento decimal, lo que hacemos es coger una tintura madre y sacamos 1 centímetro de la tintura madre, lo diluimos en 9 centímetros de agua con alcohol, que más o menos da un 30%, hacemos 200 succiones o dinamizaciones y formamos una D, que es un medicamento, una DH. Ahora, de ese centímetro, de esa sustancia, sacamos 1 centímetro de la D1, lo agregamos en 9 centímetros de agua con alcohol y lo dinamizamos 200 veces y se daría la 2D. Y así sucesivamente hasta llegar a la dinamización que queremos hacer. En la forma centesimal hacemos exactamente lo mismo. La única diferencia es que en vez de agregar 1 centímetro de agua en 9 centímetros, perdón, 1 centímetro de tintura madre y 9 centímetros de agua con alcohol, lo que hacemos, es agregar 99 centímetros de agua con alcohol en 1 centímetro de tintura madre, lo dinamizamos y así formamos algo que se llama una CH. Y así agregamos a las 200 CH, a las 300 CH. ¿Listo? Bueno. Entonces, ya teniendo en cuenta ese procedimiento, ahora vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Listo? Entonces, es lo más importante de todo es aprender este procedimiento. Ya sabiendo esto y teniéndolo en cuenta, ustedes ya más o menos saben leer qué es un medicamento homeopático. Ahora, esas son las dinamizaciones más usadas. Hay otras formas de dinamización como es a la L. Cuando encuentren un medicamento que diga L, quiere decir que está dinamizado a las 50.000. Cuando diga K, es un medicamento que quiere decir ese es un procedimiento que llama corsoviano y es muy parecido a estos. Lo único que hace es que en ese procedimiento no se deja, lo que se hace es utilizar un solo recipiente para hacer todas las dinamizaciones. Es la única diferencia. Y eso es así, es que hacen un medicamento que llama oxilococilum, que es sacado del corazón y el hígado de Lana barbaris, que es un pato, y lo que hacen es coger un mismo recipiente para hacer todas las dinamizaciones en ese mismo procedimiento, hasta llegar a la 200K. Eso se llama método corsoviano. Eso es un método diferente, no lo utilizo acá porque eso sí tocaría de la forma presencial para poder enseñárselo. Este sí, en el momento lo que más se utiliza en homeopatía son estas dos versiones y es lo que más se utiliza. Yo siempre he utilizado esas dos versiones, muy rara vez me llega un LM que es a las 50.000 y el único corsocoviano que conozco es oxilococilum, el resto no conozco ningún otro más. ¿Qué es equivalencias? Equivalencias más o menos, ¿qué puede igualar? Cuando tenemos un 2DH, quiere decir que tenemos un CH. Cuando tenemos un 6, quiere decir que tenemos un 3. Entonces, si yo tengo una drosera a la D12, quiere decir que es igual a tener una docena a la 6, a la C6 o a la CH6. ¿Sí me entendieron ese pedacito? Esas son las equivalencias entre un procedimiento y el otro procedimiento. Si usted le piden, necesito drosera a la D12, pero usted no tiene drosera a la D12, usted dice, pero sí tengo una drosera a la CH6, que es igual a la drosera a la D12. El procedimiento es igual, pero igualan el mismo mecanismo de acción dentro del organismo, se iguala al mismo procedimiento. Entonces, una DH15 es igual a una CH30, para que tengan un proceso adicional. Ahora, compañeros, vamos a ver un video de cómo hacen todo lo que acabo de explicar, de forma, vamos a ver si me lo deja ver, es de Francia, no les voy a traducir, pero más o menos van a entender el procedimiento y les voy explicando qué están haciendo, ¿ok? Entonces, así es que lo hace Herbamé, el laboratorio más grande en tinturas madres y en medicamentos. Bueno, en tinturas madres todo más, porque en homotoxicología está GEL y en medicamentos homeopáticos está Wyron, pero este es el, llamamos que es el tercer laboratorio más grande que hay a nivel mundial de medicamentos homeopáticos. Vamos a ver si me lo deja trabajar. Bueno, ahí lo vamos a ver. Está en francés, ¿no? Todo lo que ustedes ven al fondo
son tinturas madres, vean. Todo esto son tinturas madres. Mira, ahí están. Bueno, primero que todo eso es caléndula. Fresca. Caléndula oficinales, vean. Aquí la estamos triturando. Luego la pasamos a alcohol a 96 grados. Eso es puro alcohol a 96 grados. Están haciendo una tintura madre. Después lo que hacen es mantenerla en movimiento para que el alcohol absorba totalmente la planta, que es la caléndula officinalis. Luego la pasamos por tamizaje para extraer totalmente toda la tintura madre y lógicamente en esos recipientes lo que hacen es extraerla totalmente filtrada. ¿Ok? Bueno, ese es otro procedimiento. Eso no es caléndula, este es otro procedimiento adicional. O bueno, o eso es cuando se coge la planta deshidratada, por decirlo así. Mire, ahí tenemos alcohol, ellos lo utilizan con alcohol a 62 grados, no al 96. Ahí están haciendo el procedimiento para hidratar la planta. Eso es una forma de hidratar la planta por algo que llama percolación. Esto es para sacar el mostreo de la planta. La quinta parte de la planta se toma como un mostreo, ¿no? Ahora, esa tintura madre que fue sacada se lleva al laboratorio para mirar los valores microbiológicos que tiene ese proceso y se toma una muestra para dejar guardado el lote, ¿no? Eso es espectrometría, ¿no? Se hace con campos ultravioleta, ¿no? Para hacer cromatografía, por si acaso. Aquí vamos a dinamizar. Agrega la sustancia y mire, ella hace 200 veces eso, ahí lo cortan, ¿no? Pero hace 200 veces el procedimiento y luego, bueno, toma una muestra inicialmente para saber cómo queda dinamizado, para saber si la dinamización es la perfecta. Eso se mide en nanogramos. Aquí vamos a hacer, aquí lo que van a hacer es cómo se hace la trituración, que es el polvo. Acuérdense cuando yo les dije que se agregaban sustancias en polvo con lactosa, cuando no se pueden hacer por medio de alcohol. Aquí vamos a hacer una impregnación de glóbulos. Agregamos el medicamento homeopático y se impregna los glóbulos para hacer una presentación en glóbulos, lógicamente. Aquí estamos haciendo la impregnación. Y luego los glóbulos se sacan a airear o al aire para que se sequen y queden impregnados los glóbulos. Después se empaca y se rotula. Así es como empacan el medicamento homeopático. Herbame se llama el laboratorio. Ahí lo están empacando, lo están poniéndole su tapa con su sello, su rotulación. Dice Circuvin, o sea que es para la circulación el que sacaron. Le colocan las indicaciones terapéuticas y listo para comercializar y para vender el medicamento. ¿Ok? Esa planta, la pulsatilla, la que aparece ahí en la foto de la pulsatilla y sirve para la circulación. ¿Ok? Más o menos entendieron cómo se hacen los procedimientos en un laboratorio de gran escala. Entonces, bueno. Perfecto. Entonces, ya teniendo esa idea, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda de todo esto hasta el momento? ¿Quién no entendió? Bueno, ¿o qué sí entendió? Profe, una pregunta. Sí. Todos los medicamentos que se hacen, o sea, sólidos, ¿llevan lactosa o preferiblemente o llevan otra sustancia? No, es una buena pregunta. Todo medicamento homeopático que no se pueda sacar por medio de alcohol
se saca por medio sólido, siempre, por medio sólido con lactosa, porque eso es una ley. Cuando nosotros miramos el vademecum, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, en el vademecum nos va a decir exactamente, nos dice exactamente, la trituración tiene que ser exactamente de forma sólida. Ahí le mando una foto al WhatsApp. Discúlpeme que esté rayado, pero es que como yo hago medicamentos homeopáticos así, entonces ahí me toca definir algunos procesos para entenderlos bien. Entonces yo rayo mucho los libros. Entonces, ahí está cómo se hacen las trituraciones, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Cuando encontramos un medicamento, ¿cómo sabemos cómo triturar un medicamento o nos toca hacerlo por medio líquido? Esa es una de las preguntas que imagino que entiendes. ¿Cómo sabemos que esta planta, para sacarla, tenemos que hacerla por trituración o la vamos a hacer por medio líquido? Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una regla que se llama regla 1, que si ustedes la ven acá, ahí está la regla 1. ¿Qué dice la regla 1? Tinturas obtenidas de las plantas verdes cuyo jugo se mezcla con partes iguales de alcohol o concentrado. La están leyendo, me imagino. Dice, por ejemplo, belladona. La planta o parte de ella se reduce a pedazos pequeños hasta formar una pulpa fina, se envuelve en una tela de lino y se prensa. El jugo obtenido se mezclará inmediatamente con una cantidad igual en peso de alcohol concentrado por medio de fuertes sacumbidas. Durante 8 días, claro que queda en plataforma. Yo ya lo grabé y entre hoy y mañana se lo estoy subiendo. Esto necesito que subirlo rápido porque necesito de acá que me hagan un trabajo. Dice, durante 8 días se hará esta mezcla en un frasco bien tapado, en un lugar oscuro y frío. Cuidadosamente agitarla diariamente para su uso. Debe filtrarse. Entonces, fuerza medicamentosa, 1 medio. Fuerza medicamentosa, la misma potencia de dinamización. Entonces, así es que se prepara la tintura madre. Entonces, si a mí me entregan un medicamento en líquido, pues yo normalmente lo voy a, si la tintura madre está líquida en alcohol, pues yo sigo haciendo dinamizaciones en alcohol. Pero si el medicamento me lo entregan en polvo, o sea, en lactosa, yo sigo haciendo las dinamizaciones en lactosa, que aquí es donde viene el otro procedimiento. Entonces, cuando uno hace una dinamización en lactosa, ahora, aquí en la parte 2 dice cómo preparar en la regla 1 un medicamento homeopático según la farmacopea mexicana. Entonces dice, 1 gota de la potencia en 100 gotas de alcohol, o 99 gotas de alcohol, y lo mismo que les acabo de explicar, sino que él se la pone más difícil. 2 gotas de tintura en 10 gotas de alcohol concentrado forma la primera potencia. Entonces, él lo explica mucho. Ahora, si yo quiero saber cómo utilizar la farmacopea, entonces, digamos, yo tengo un medicamento. Vamos a hacer un medicamento sencillo. Aquí les voy a mandar una foto para que sepan utilizar la farmacopea de paso. Yo tengo un medicamento sencillo y me dice, ¿quién no conoce la avena? Todo el mundo conoce la avena. Entonces, avena sativa, ahí está. Dice, nombre común avena, familia gramíneas, descripción es una planta anual, tallo 80 centímetros, de 1 metro de altura, hojas lineales, planas, ásperas, anchas, panoja grande, con ramas diversas, divergentes, glumas acuminadas más largas que las flores, crece en todas las regiones templadas. Preparación, la tintura madre se prepara con toda la planta fresca según regla 1. Y yo ya les puse cuál es la regla 1. Estaba arriba, donde dice regla 1. Entonces, simplemente yo tengo la avena, ya sé qué es, entonces voy, miro la regla 1, cómo se prepara la regla 1, y así la preparo exactamente como dice la farmacopea. Como hay plantas que no dice la regla 1. Por ejemplo, esta planta no dice la regla 1. Entonces, la farmacopea tiene diferentes reglas de cómo preparar un medicamento y depende de eso, pues nosotros vamos a hacer las dinamizaciones. Por ejemplo, la que dice Bagia, dice que según la regla 7, que es la esponja palustri, se hace según la regla 7. ¿Sí? Se hace la tintura como la esponja pulverizada según la regla 4, perdón.
y las trituraciones según la regla 7. Entonces lo que yo tengo que hacer es ir al Vademecum, mirar cuál es la regla 4, ¿sí? Y la regla 4 me dice cómo se hace eso, ¿sí? Entonces, así de sencillo, qué pena que lo llene de fotos, pero es que yo quiero que me entiendan bien este pedacito. Entonces, la regla 4 está ahí. ¿Cómo se hace la regla 4? Ahí está. Entonces, ¿qué dice la regla 4? Tinturas preparadas con 4 partes en peso de alcohol. Entonces, es diferente hacer la tintura madre. Lo importante es definir que si me las dejan en alcohol, yo las sigo preparando en alcohol, las dinamizaciones, tanto centesimales o a la DH. Y si es en lactosa, se prepara muy parecido a eso, ¿ok? Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? Yo sé que hay muchas, pero entendieron más o menos la idea de esto. La idea es que aprendan a leer un medicamento homeopático en el momento en que le den una formulación o le den algún proceso, y yo creo que hoy la mayoría aprendió a leer un medicamento homeopático. O sea, ya no es tan desconocido que ese libro lo tiene en PDF, compañero Nicolás. Tengo aparte del libro en PDF. Normalmente, de cuando le envío, yo tengo ahí unos PDFs de libros, sí señor, de lo más importante, de cómo se hace todo ese proceso. Sí, eso se llama farmacopea. Esa la encontré yo porque me la trajo un amigo de México, ¿no? Pero yo normalmente siempre pego los apartes importantes de la farmacopea. Bueno, ahora, pregunta. Ya más o menos entendieron el procedimiento, ¿listo? Que era lo que me interesaba de esto y que yo le he puesto que nos echamos bastante tiempo en eso. Ahora vamos a pasar a otra parte que es muy importante. ¿Qué es la parte importante? Aquí nos dice que la homeopatía, normalmente después de la CH12 o 6 o a la D6, ya saben qué quiere decir eso, pierde la cantidad de soluto en el solvente. Y cuando eso pasa, es porque ha superado el número de Avogadro. ¿Qué es eso? El número de Avogadro es el que nos dice cuánto soluto hay en un solvente. Y después de que pasan de las D6, esa cantidad de soluto en el solvente, según la ciencia, ya no existe medicamento de entre soluto. O sea, que según la ciencia, bueno, según los métodos científicos creados para la parte homeopática, más no por homeopatía, porque el método científico para homeopatía debía ser entropía, no métodos científicos como los que encontramos, que es cuantitativo, cualitativo, mixto, sino tenían que ser o emergentes o en redes. Bueno, esos son otros métodos científicos. Dicen que después de eso, entonces por eso es la pelea, porque la pelea dice, no, es que eso ya no tiene soluto en el solvente, eso ya no existe, eso ya no sirve, pero no es así. Si uno quiere definir el número de Avogadro, ahí está, les dejo una fórmula para que más o menos calcule, eso lo vieron en química orgánica, pues yo creo que aquí tendremos, no quiero que vuelvan a hacer eso, pero al igual eso es lo que quiere decir. Entonces, una dilución centesimal a la 30CH en la que no hay moléculas, hay algo que se encuentra en el solvente que desata la sustancia dinamizada antes de desaparecer. Eso es lo que nosotros denominamos ¿qué? Un rastro energético de soluto a carga energética del solvente. ¿Se acuerdan cuando yo les leí las teorías de Masure-Moto, que el agua carga memoria, que el agua puede tener enlaces de hidrógenos que pueden mantener el equilibrio en información y que esa información la puede traspasar a través hacia un organismo? Pues bueno, eso se llaman rastros energéticos del soluto o carga energética del solvente. ¿Sí? La introducción de energía en un sistema psicoquímico, disminuir la barrera energética por aumento de velocidad de desplazamiento. Principales modalidades de energía que se pueden introducir en un sistema son la calórica, la cinética, la iluminación, la eléctrica y la enzimática. La homeopatía parece ser que entra en un sistema que llama electromagnético. Entra en el sistema y hace que haya un proceso de información por medio electromagnético energético hacia la célula y el organismo. Así es como funciona por medio de esos métodos de nano que tiene. Entonces, aparece que es imposible que la homeopatía funcione según el número de Avogadro, porque usa ilusiones que superan el número de Avogadro.
sin moléculas, sin principio activo, entonces la medicina normal dice no tiene efecto. Pero este cuento se dañó porque aparecen lo que se llaman diluciones que superan el número de grado, que se llaman procesos ultramoleculares. Y eso está entre la 9 y 2SH, entre la 18DH o la 1MK, que es lo que nosotros llamamos 1 a las 50.000, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que el número de grado nos dice que son nanopartículas que se siguen presentes en el solvente. El soluto o la planta sigue presente después de esa dinamización y por eso es que supera el número de Avogadro, y esas son las explicaciones que no puede entender la ciencia común, y por eso dice que la homeopatía, bueno, esa es la palabra que dicen que es una pseudociencia, algo que no es así. Porque sabemos que hay 1.500 experimentos en laboratorios con 830 procesos moleculares con 90% de resultados positivos entre animales, plantas. Entre animales han estudiado 375 más 92, plantas han estudiado 101, virus y bacterias 37, hongos 32. Ahí está el estudio que se hizo y nos dice, eso fue en el 2011, que sí existen rastros de soluto en el solvente. Aquí tenemos un estudio donde podemos ver las trazas de los materiales en forma de nanomoléculas de un soluto en un solvente, o sea que sí sirve, que esto es lo que entra a la célula y que eso se llama nanotecnología, ¿sí? Aquí podemos detectar las señales medidas por la metaestructura en el campo electromagnético de un proceso homeopático dentro del organismo en un proceso bacterial de un DNA. Entonces, este cuento sí funciona y que sí existe. A mí me gusta es con las evidencias científicas. A mí hábleme con evidencia científica y yo me quedo la historia. Entonces, la hipótesis sobre la naturaleza del rastro energético es el siguiente: la presencia de partículas nucleares, nanopartículas de soluto en el solvente, y la modificación en las pequeñas formas y tamaños y agrupaciones de las moléculas del solvente según un código de memoria impuesto por el soluto. Memoria, hay que leernos el libro, hay que vernos el video de la memoria del agua del doctor Lu Montagnier para que entiendan lo que les estoy diciendo. El que tenga tiempo, vaya por YouTube, palomitas de maíz, una limonadita, se sienta a ver, o un cafecito, como quieran, este documental Memoria del agua del doctor Lu Montagnier, y van a entender la clase que les acabo de dar sobre nanopartículas y ese procedimiento. Entonces, ese es el proceso que hay. Aquí había, no, bueno, no quedó grabado una teoría que quería mostrarles. Ah, bueno, esta teoría, disculpen. ¿Qué son nanopartículas? Para que sepan de la famosa nanotecnología y que ahora, aunque un nanómetro es la millonésima parte de un metro, en nanociencia el prefijo nano se utiliza para caracterizar aquellas entidades que tienen un tamaño de entre 1 a 100 nanómetros. Existen algunos experimentos que han demostrado que potencias tan altas como una dilución a la 200CH se han encontrado nanopartículas. La memoria del agua del doctor Lu Montagnier, para que sepan así, LUC, L-U-C, Lu Montagnier. Ha demostrado que unas potencias tan altas como la 200CH se han encontrado nanopartículas del material original de partida en el rango de 1 a 20 nanogramos. Así, algunos autores consideran que la homeopatía es una forma primitiva de nanomedicina. Entonces, ¿cuál fue la pelea? La pelea fue, discúlpeme que lo diga acá y eso va a quedar grabado. La pelea fue que Pfizer Valle sacaron la famosa nanomedicina donde utilizaban nanopartículas. Entonces ellos dijeron, en vez de mandar 50 miligramos de diclofenaco, mandamos 10 microgramos de diclofenaco a la célula y va a quitar más rápidamente el dolor que los 50 miligramos. Entonces, esa teoría se expandió y ya en Estados Unidos hay 6 medicamentos con nanopartículas aprobados. Se utiliza mucho en el cáncer, pero el cuento es que la homeopatía ya tenía esa teoría hace muchos años y entonces el cuento se dañó. Entonces yo no puedo patentar algo que ya está hecho de otra manera. Entonces yo puedo coger nanopartículas de una planta y tomármelas evitando el daño, el efecto secundario o la reacción adversa y sí obteniendo la información precisa para curar una patología. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que yo me refiero con la parte de las nanopartículas. Ahora, lógicamente, no podemos hacer el laboratorio
y no nos vamos a complicar tanto por eso. Yo quería que entendieran esto. Entonces, pero sí vamos a hacer un taller. Bueno, la pregunta es 2 millones. ¿Ustedes quieren hacer una investigación o quieren definir un taller? ¿Qué dicen? Por favor, escucho acá por WhatsApp. Quiero que me escuchen. Tenemos que, este producto de aprendizaje vale el 30%. Escuchen bien, 30% de la materia. Entonces, yo les defino para poder definir. Listo. Todos quieren hacer un taller. Excelente. Eso está bien, porque una investigación yo sé que les va a sacar. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a sacar unas preguntas, voy a colocar unos libros de referencia, así como el segundo taller, algo muy sencillo. ¿No les pareció chévere el segundo taller? El libro era 1000 páginas, pero le dijeron lea de la 20 a la 60 y ahí saca las preguntas. Entonces, algo sencillo. Esta semana que viene les voy a crear ese taller y lo voy a subir para que lo resuelvan de unos artículos y de unos libros, y vamos a hacer un taller sobre homeopatía especialmente basado en este principio, ¿ok? En el principio de cómo se hace un medicamento homeopático. Entonces, en el taller me van a definir una planta, me van a buscar la parte de la materia médica, yo les voy a subir la parte de la farmacopea, me van a hacer una farmacopea, me van a hablar sobre un producto de la farmacopea, y así vamos a entender ese procedimiento prácticamente de esa manera. Entonces, hasta aquí llega la clase de homeopatía como tal. Es algo, mire, créeme que hacer este resumen es complejo porque es que la homeopatía abarca muchas cosas. Vean. Abuelo de águila, prácticamente vimos casi 4 o 5 clases de homeopatía, cómo se lee un medicamento homeopático, cómo se hace un producto homeopático. Y pues la idea sería, fuera una clase súper extensa donde pudiéramos entrar a un laboratorio, pero de pronto sí les recomiendo que el que quiera seguir con este proceso y que se haga un diplomado en homeopatía. Por eso veníamos con fuerza en la asociación, porque queríamos hacer un diplomado en homeopatía y queríamos hacer un simposio en homeopatía y en terapias alternativas para finalizar este año, pero debido a este proceso nos tocó parar esto, porque ya teníamos los médicos, ya teníamos todo cuadrado, lo único que nos faltaba era proponer una fecha para arrancar con fuerza un simposio internacional para los que están afiliados y poder trabajar sobre homeopatía, porque es una forma muy interesante de aprender otra clase de medicina y que tiene evidencias científicas, al contrario de lo que diga la gente. Esto tiene evidencias científicas. Les acabo de mostrar todas las evidencias científicas que hay, 1500 estudios hechos donde se comprueba que la homeopatía es realmente importante. Y aquí dentro del grupo tenemos compañeras que han trabajado con homeopatía y quieren mucho la homeopatía y les va muy bien con la homeopatía. Yo llevo muchos años con homeopatía y creo que me parece importantísimo seguir trabajando con homeopatía. Bueno, ya teniendo acá la clase por hoy, aquí a esta parte, bueno, a mi tía Karen, pero ya no me doy cuenta que estaba una compañera entrando. En todo caso, hay algo importante que decirles, y es que les voy a decir, hay 2 cositas. Esto es como el aviso parroquial ya después de la misa, ¿no? La primera parte es que esta semana les voy a subir un quiz donde consta de 5 preguntas. El quiz va a ser por Google Drive. Se lo voy a enviar, lo quieren contestar desde el celular, lo quieren contestar en el computador, igual les voy a subir, que este es el 4.º producto de aprendizaje, el quiz, ¿sí? Ustedes pueden copiar el quiz, pueden soplárselo de un momento a otro, fulanito, sutanito, venga, cuáles son las preguntas, la respuesta, eso está bien, pueden sacar 5. Pero la idea es que ustedes aprendan, la idea es que por lo menos el quiz les ayude a pensar, a leer y analizar. Sacar un 5, eso es lo de menos, pero no se engañen, el conocimiento es lo valioso, o sea, usted paga para que le enseñen y lo más importante es aprender, porque si uno paga por un título, eso de nada sirve porque tarde que temprano, pues
de eso no va a tener un proceso de personalidad ni carácter, porque vas a perder toda la ética ante eso. Entonces les voy a subir el quiz para que lo desarrollen. Lo importante es que me lo envíen esta semana, yo le pongo los plazos, y les voy a dar una semana completa para que a cual momento entre el quiz. No pueden desarrollarlo 2 veces. Si yo veo que alguien entra 2 veces a desarrollar el quiz en Google Drive, o sea, aparece 2 veces, o me da una explicación de por cuánto se le cayó o algo así, pero si lo veo que tiene preguntas diferentes, y eso sí se lo anulo, porque eso sería ilógico que usted ya tenga un consentimiento, un pensamiento inicial, y después de mucho tiempo lo cambie por otro pensamiento. Entonces, lo importante es que lo haga una sola vez, porque a mí me aparece en la hoja de Excel cuando lo desarrollan cuántas veces lo desarrolló, y la idea es que lo desarrolle una sola vez. Entonces, eso, coloquen el nombre completo, por favor, el grupo de uno, el nombre completo, y desarrolle el quiz. Son 5 preguntas, nada fuera del otro mundo. De acá va a salir una pregunta de esta clase. De la primera clase sale otra pregunta. De un taller que hicimos sale otra pregunta. De acá sale otra pregunta. Y de la clase inicial de homeopatía son 5 preguntas. Hemos visto 4 clases, entonces salen 5 preguntas perfectamente. De cada clase vamos a hacer una pregunta. Entonces, compañeros, tenemos 5 minutos. Si tienen alguna duda, pregunten, infórmenme, cuéntenme. ¿Les gustó la clase? ¿No les gustó? ¿La entendieron? ¿No la entendieron? Quejas y reclamos, cualquier cosa. Otro aviso parroquial: las personas que no han subido los trabajos, por favor, miren, les volví a dar otro plazo. La idea no es esto, colocar un número, sino la idea es que ustedes desarrollen los trabajos. Cada trabajo que yo coloco tiene un bien en común. Créeme lo que sí, tiene un bien en común, y esperemos que los puedan desarrollar. Si usted ve que tienen dificultades con su internet, no lo he podido subir porque me fracturé el dedo pequeño, mi meñique, mi mamá, mi papá, cualquier, llámenme y díganme, para por lo menos yo tener en cuenta qué puedo hacer o cómo podemos llegar a cuadrar ese taller, cómo podemos darle o una oportunidad o mirar cómo se puede subir. Pero necesito que aparezcan en plataforma todos los trabajos, ¿sí? Compañeros, es responsabilidad, y más que una responsabilidad, es un derecho. Ustedes, no es un deber, es un derecho, porque ustedes pagaron por esto, para que les enseñaran, y le están enseñando. Yo sé que son bastantes productos de aprendizaje, pero lo ideal de todo esto es que ustedes aprendan algo, no importa, el gusanito y la duda, para que luego lleguen a tener una biblioteca como yo la tengo y hayan estudiado muchas cosas. Y lo más importante es ser autodidacta, no son los títulos, es aprender del conocimiento y de la capacidad que uno puede llegar a aprender, que es lo importante de eso. Entonces, les pregunto nuevamente, ¿tienen alguna duda, razón, pregunta? Nos quedan exactamente 5 minutos y ustedes tienen otra clase por ahí. Bueno, todo muy bien, excelente, compañeros, les voy a dar 5 minutos para que puedan tomar agüita y sigan con la clase de la profesora Dora en contabilidad. Entonces, que pasen un feliz día. Muchas gracias por los que entraron, y por los que no pudieron entrar, entonces les voy a subir el video para que lo vuelvan a ver. Y gracias a todos por escucharme y por entenderme, porque es un tema bastante complicado por acá, pero traté de hacer lo posible. Bueno, pues que pasen un feliz y un bonito día. Gracias, profesor. Bueno. Gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, Hasta luego. hasta luego. Esa respuesta que fue el 10%.